La noche del 5 de junio de 1944 fue extrañamente silenciosa a lo largo del canal de Caen en Normandía. Una fina niebla colgaba sobre el agua y los únicos sonidos eran el suave chapoteo de las olas contra los pilares de concreto del puente y el ocasional croar de ranas en el terreno pantanoso cercano. En el búnker de la orilla occidental, el granadero Werner Kortenhaus, de 43 años y reclutado de un trabajo de fábrica en Stuttgart, revisó su reloj. 20 minutos después de medianoche. 4 horas hasta que terminara su turno. El puente era una cosa utilitaria. 150 metros de acero y concreto que atravesaban el canal, vital para mover tropas y suministros entre Caen y la costa. Pero para los 50 hombres que lo defendían, en su mayoría soldados mayores y reclutas considerados no aptos para el frente oriental, era simplemente otra noche de servicio de guarnición en lo que todos les aseguraban era un sector tranquilo. La guerra real estaba en Rusia, en Italia, en cualquier lugar menos aquí. 3000 pies sobre el canal, el mayor John Howard, de 30 años, estaba sentado en el planeador Horsa Líder, su estómago tenso de anticipación. Detrás de él, 28 hombres de la compañía D, segundo batallón de infantería ligera de Oxfordshire y Buckinghamshire, se sentaban en silencio, sus rostros ennegrecidos con crema de camuflaje. Habían ensayado esta operación tantas veces que cada hombre podía realizar su papel en completa oscuridad, lo cual era afortunado, porque eso era exactamente lo que estaban a punto de hacer. El bombardero Halifax soltó su cable de remolque precisamente a las 16 minutos después de medianoche. El silencio repentino cuando los motores se alejaron fue absoluto. El sargento de plana Jim Walworth, el piloto, podía escuchar su propia respiración mientras empujaba la nariz del planeador hacia abajo, apuntando a una zona de aterrizaje que no podía ver, guiado solo por su cronómetro y los puntos de referencia que había memorizado de fotografías aéreas. 47 metros del puente. Ese era su objetivo. En el búnker alemán, Kortenhaus lo escuchó primero. Un extraño sonido de viento como viento a través de árboles, excepto que no había árboles cerca, y la noche estaba quieta. Salió, mirando hacia la oscuridad. El sonido se hizo más fuerte, más distinto. Algo se movía a través del aire, algo grande descendiendo rápido. El planeador Horsa se materializó de la oscuridad como un pájaro monstruoso, sus alas negras contra el cielo ligeramente más claro. Golpeó el suelo con un tremendo estruendo, el fuselaje de madera astillándose, la nariz desprendiéndose completamente. El planeador patinó sobre el césped, levantando tierra y piedras, resbalando de costado, quedando tan cerca del puente que la punta de su ala casi tocaba las barandillas de metal. 47 metros. Walworth había dado en el blanco casi exactamente. Durante quizás 3 segundos, hubo silencio. Luego la puerta, lateral del planeador, se abrió de golpe y los hombres salieron en masa, moviéndose con velocidad practicada a pesar del violento aterrizaje. El teniente Dan Broderich, de 26 años, fue el primero en salir. Su subfusil Sten ya arriba, ya disparando. Detrás de él venía su pelotón, 28 hombres que habían entrenado durante 6 meses para este único momento. En el búnker, Kortenhaus finalmente encontró su voz. «Fallschirmjäger», gritó. «Paracaidistas». Pero incluso mientras gritaba la advertencia, sabía que algo estaba mal. Los paracaidistas venían del cielo, flotando sobre doseles de seda. Estos hombres habían llegado en un planeador y ya estaban sobre el puente, ya moviéndose, ya matando. 2 planeadores más se estrellaron en rápida sucesión, uno aterrizando en el pantano con un tremendo chapoteo, el otro patinando hasta detenerse cerca de un estanque. Más soldados británicos emergieron, moviéndose con la misma velocidad y propósito aterradores. Los alemanes que defendían el lado oriental del puente se encontraron bajo asalto desde múltiples direcciones simultáneamente, sin tiempo para organizarse, sin tiempo para pensar, apenas tiempo para reaccionar. El cabo Hans Hickman, un ex trabajador postal de 38 años de Hamburgo, había estado durmiendo en un búnker a 50 metros del puente cuando aterrizó el primer planeador. El accidente lo despertó y salió tambaleándose, aún medio dormido, tratando de entender el caos que estallaba a su alrededor. Vio soldados británicos corriendo por el puente,
Vio los destellos de sus armas. Escuchó los gritos de hombres heridos. Todo el asalto, desde el aterrizaje hasta la captura del puente, tomaría menos de 10 minutos. 10 minutos para apoderarse de un objetivo que los alemanes habían pasado meses fortificando. En el puente mismo, el teniente Broderich lideró la carga hacia la orilla oriental, disparando mientras corría. Una posición de ametralladora alemana abrió fuego desde una trinchera cerca del café, y Broderich cayó, alcanzado en el cuello. Moriría minutos después, el primer soldado aliado muerto en el día D, habiendo liderado a sus hombres a través del puente que había sido enviado a capturar. Kortenhaus, sus oídos aún zumbando por las explosiones de granadas, salió arrastrándose del búnker dañado para encontrar a los soldados británicos, ya consolidando sus posiciones. Un joven, apenas de 20 años por su apariencia, apuntaba un subfusil Sten a su pecho. «Hände hoch», gritó el soldado británico en alemán terrible. «Manos arriba». Kortenhaus levantó las manos, notando absurdamente que el soldado británico parecía tan aterrorizado como él se sentía. Más soldados alemanes emergieron de sus posiciones, manos levantadas, algunos heridos, todos conmocionados. Les habían dicho que los aliados vendrían eventualmente, pero habían esperado advertencia, esperado bombardeo naval, esperado tiempo para prepararse. No esta súbita aparición desde el cielo nocturno, no esta violencia abrumadora entregada en completo silencio hasta el último segundo. Hickman se encontró reunido con una docena de otros prisioneros cerca de la orilla occidental. Un oficial británico organizaba a sus hombres con calma eficiente, enviando a algunos a establecer posiciones defensivas, a otros a revisar el puente en busca de cargas de demolición. «¿Sprechen Sie English?», preguntó el oficial. «¿Habla inglés?». Uno de los prisioneros, un joven llamado Karl Schumann, que había trabajado como traductor antes de la guerra, asintió vacilante. Tenía 24 años, reclutado 2 años antes, asignado a este sector tranquilo debido a su mala vista. «Dígales», dijo el oficial hablando lentamente, «que si cooperan, no serán dañados. Dígales que somos paracaidistas británicos y que este es el comienzo de la invasión de Francia. Dígales que la guerra ha terminado para ellos». Schumann tradujo, su voz temblando. Algunos de los prisioneros alemanes parecieron aliviados. Otros parecían aturdidos, incapaces de procesar lo que estaban escuchando. La invasión. Aquí, ahora, sin advertencia. El mayor Howard, habiendo emergido de su planeador con nada peor que moretones, se movió entre sus hombres, revisando bajas, asegurando que el puente estuviera seguro. 2 de sus hombres estaban muertos, incluido Broderich, y varios estaban heridos. Pero el puente estaba tomado, intacto, listo para los tanques que vendrían después. Sacó su radio y envió la señal de éxito. Ham and Jam, la contraseña que significaba que ambos puentes estaban capturados. Kortenhaus se sentó con sus compañeros prisioneros, observando a los soldados británicos atrincherarse, preparándose para el contraataque que todos sabían que vendría. Uno de los soldados británicos le ofreció un cigarrillo. Kortenhaus lo tomó con manos temblorosas, notando que el soldado era lo suficientemente joven como para ser su hijo. «¿Warum?», preguntó Kortenhaus en voz baja. «¿Por qué?». El soldado británico no entendía alemán, pero pareció captar la pregunta. Señaló hacia el este, hacia la costa, e hizo un gesto amplio con la mano. «Invasión». La palabra no necesitaba traducción. Hickman, sentado cerca, sintió una extraña sensación de alivio mezclada con su miedo. Había sido reclutado, obligado a dejar su ruta postal en Hamburgo, enviado a Francia para defender un puente que nunca le importó por una causa en la que había dejado de creer años atrás. Ahora había terminado. Sobreviviría. Eventualmente iría a casa. Schumann, el traductor, se encontró presionado al servicio de los británicos. Necesitaban que interrogara a los prisioneros, que averiguara sobre las disposiciones alemanas, refuerzos, planes defensivos. Respondió sus preguntas con sinceridad, no viendo razón para proteger información que solo haría que murieran más hombres. El mayor Howard lo trató con sorprendente cortesía, ofreciéndole té de un termo. Un joven soldado, alemán, apenas de 18 años, no podía dejar de llorar. Su nombre era Friedrich Müller,
y había sido reclutado 6 meses antes. Cuando los británicos habían venido cargando de la oscuridad, se había congelado, incapaz de moverse, incapaz de pensar. Ahora se sentaba con la cabeza entre las manos, los hombros temblando. «Quiero ir a casa», seguía diciendo. Un sargento británico, escuchando la angustia del muchacho, incluso sin entender las palabras, le trajo agua y una manta. Cortenhouse observó estas interacciones con una creciente sensación de irrealidad. Le habían dicho que los británicos eran brutales, que dispararían a prisioneros, que no mostraban piedad. Pero estos hombres, estos paracaidistas que habían aparecido de la noche y capturado el puente en minutos, estaban tratando a sus prisioneros con sorprendente decencia. Al amanecer, llegó el esperado contraataque alemán. Tanques e infantería moviéndose hacia el puente. Pero para entonces, llegaban refuerzos británicos. Paracaidistas de las zonas principales de lanzamiento se unían con la fuerza de Howard. Por la tarde, el sonido de gaitas flotó a través del puente. Los comandos de Lord Lovat llegaban desde Sword Beach, habiendo luchado tierra adentro. El gaitero Bill Millin marchó por el puente tocando Blue Bonnets Over the Border, un sonido surrealista en medio de la carnicería de la guerra. Años después, Schumann escribiría sobre esa noche, sobre el sonido de los planeadores saliendo de la oscuridad, sobre la velocidad y violencia del asalto, sobre la extraña amabilidad de los captores hacia los capturados. Escribiría sobre cómo la guerra reveló tanto lo peor como lo mejor en las personas, a veces en el mismo momento. El puente aún permanece hoy, un monumento al comienzo del fin de la guerra en Europa, rebautizado Puente Pegasus en honor al caballo alado, emblema de las fuerzas aerotransportadas británicas.